Cuando una potencia colonial como el Imperio Británico dispone 3 invasiones sucesivas a un lugar remoto del mundo como es el Río de la Plata, uno puede hablar de que hay un plan sistemático para tomar control de esa parte del mundo y de que constituye esto una verdadera obsesión para la élite de conducción del Imperio Británico. ¿Por qué Inglaterra estaba tan interesada en el Río de la Plata y podríamos decir el reinato del Río de la Plata, que ocupaba incluso hasta el Alto Perú, la actual Bolivia, Uruguay, Paraguay y sur de Chile, además de la Argentina, obviamente? Pongámonos en un contexto para tratar de entender por qué Inglaterra está interesada en tomar control militar, económico, político de lo que hoy llamamos la Argentina. Es un hecho bastante sencillo de entender. Voy a tratar de sintetizarlo en un par de ideas. Inglaterra era desde fines del siglo XVIII la principal potencia industrial del mundo. Era como la China de hoy, ¿sí? La gran fábrica del mundo en ese momento era Inglaterra. Inglaterra era consciente de que ese proceso de industrialización le otorgaba un gran poder, y que el poder no pasaba solo por el poder bélico, militar, armamentístico, y tener una buena armada, lo cual ayuda ciertamente, sino que pasaba por ser el primer y único e indiscutido país industrial del mundo. Ese poder que descansaba para su éxito en 2 variables muy importantes. Una era la abundancia de materia prima barata, o sea, ellos carecían de recursos naturales para industrializarlos y manufacturarlos. ¿Y de dónde los obtenían? De sus colonias. La principal de las colonias británicas, que eran lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica, habían obtenido, a partir de 1776, la famosa Guerra Revolucionaria, como le llaman los norteamericanos, su independencia del Reino Unido. Y cuando esto se concreta, Inglaterra advierte una primer señal de alarma, que esas materias primas que llegaban a las fábricas inglesas para su proceso de conversión en productos industriales ya no van a venir. Tenía otras colonias Inglaterra, pero eran muy distantes, y una cuestión de fletes hacía inviable económicamente traer esos productos que antes traían de Estados Unidos, que bastaba con cruzar el Atlántico, traerlos de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de la India. El segundo gran elemento sobre el cual reposaba el poder industrial británico era tener mercados donde colocar sus productos industriales. Es decir, el mercado interno británico ya estaba saturado de los productos británicos y por tanto Inglaterra necesitaba con urgencia colocar esos productos en otros países. Esos mercados compradores de los productos británicos habían sido los mercados europeos, pero apareció en escena un personaje que va a poner en jaque el poder británico, que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte extiende las fronteras de Francia, va conquistando toda la Europa continental, y allá por 1804, no pudiendo tomar posesión de Inglaterra, Inglaterra se pertrechaba, digamos, en su condición de insularidad. Lo que Napoleón sí dispone es un golpe maestro, que es donde le afecta más a los británicos, que es declarar el bloqueo continental de los puertos. Es decir, Inglaterra tiene una flota donde transportar sus productos, pero nota o ve que de un día para el otro todos los puertos europeos se cierran a las naves de bandera británica, a excepción de Portugal. Dice una anécdota que el entonces primer ministro británico William Pitt, un hombre muy lúcido claramente, en una reunión de gabinete ordenó a una ordenanza cerrar el mapa de Europa y dijo una frase enigmática que será constatada por la historia posterior. Al plegar el mapa de Europa, William Pitt habría expresado: no lo vamos a necesitar por 10 años. Pero al mismo tiempo que plegaba el mapa de Europa, desplegaba un planiferio y aparece allí la América Española. La América Española. Era claro que el Imperio Español estaba en decadencia, que era incapaz de defender sus colonias del otro lado del Atlántico. Y es allí donde Inglaterra planifica, esto ya está documentado, no fue una aventura de un almirante loco, planifica una invasión al Río de la Plata, no tanto por un objetivo militar estratégico, sino por un objetivo económico. América del Sur, cuyo ingreso es la cuenca del Río de la Plata, desde el lado del Atlántico, era la sustitución de las colonias proveedoras de materias primas baratas, y como era un continente muy poblado y con un estándar de vida elevado para lo que era la época, también sería el gran mercado comprador de los productos industriales británicos. Y por tanto, el objetivo estratégico inglés se materializa con esas invasiones. También notemos la importancia que le da Inglaterra a conquistar Buenos Aires y a partir de Buenos Aires el resto del virreinato. La primera invasión estuvo a cargo de un militar, podríamos decir mediocre, del montón, William Carr Beresford, es quien llega a las costas del Río de la Plata en junio de 1806, con algunos barcos, 1.500 hombres,
procedente de Sudáfrica. Toma control de Buenos Aires, su gobierno va a durar escasos 2 meses y la población se levanta en armas con el liderazgo de Santiago de Liniers y el 12 de agosto de 1806 reconquista la ciudad. Están allí en la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Buenos Aires, los trofeos de guerra, las banderas tomadas al ejército británico, algo a lo que Inglaterra no estaba acostumbrada. Pero fíjense, para entender esto de la obsesión británica, ¿fue una aventura loca, aislada, la de Beresford, que Inglaterra nunca oficialmente convalidó? No. Tras la derrota en la primera invasión, Inglaterra envía una armada constituida por 9.000 hombres. Calculemos que la población de la ciudad de Buenos Aires era de aproximadamente 40.000 personas. Inglaterra va a mandar al Río de la Plata en 1807 una armada con 9.000 hombres al mando de John Whitelock, un militar de mayor graduación, más experimentado, más veterano en las guerras, y recibe nuevamente Whitelock una paliza en las propias calles de la ciudad de Buenos Aires. Es la famosa escena de las tropas invasoras repelidas por la población civil desde las azoteas de las casas de la ciudad de Buenos Aires. La segunda derrota motiva que Inglaterra prepare la tercera y definitiva invasión al Río de la Plata. El encargado de esa tercera invasión es el mayor militar con el que cuenta Inglaterra, Arthur Wellesley. Posteriormente va a ser conocido como el Duque de Wellington. Arthur Wellesley, luego Duque de Wellington. Y nos salvamos de esa tercera invasión, que ya estaba preparada en el puerto de Cork, en Irlanda, porque habiendo zarpado rumbo al Río de la Plata, 15.000 hombres para finalmente tomar control del Río de la Plata, cambia el escenario europeo, Napoleón Bonaparte se decide invadir España, y España pasa automáticamente de ser enemiga de Inglaterra a necesitar la ayuda de Inglaterra, a ser aliada de Inglaterra. Y esa tercera invasión que viene con rumbo a Río de la Plata para tomar Buenos Aires de forma definitiva, se desvía y desembarca en Cádiz para ayudar a los españoles a resistir a Napoleón. Pero, en conclusión, no es que estamos obsesionados con atribuir responsabilidad a los ingleses respecto de los males sufridos por los argentinos durante 2 siglos. En el origen de todo hubo una verdadera obsesión británica por tomar control militar de estas tierras. Luego Inglaterra va a cambiar la táctica, pero no el objetivo estratégico. Ya veremos que se va a valer de gobiernos dóciles a sus sugerencias que administren el país como una semicolonia. No ya la bandera británica ondeando en el fuerte de Buenos Aires. Tendremos bandera, tendremos himno, tendremos ejército, pero la economía pasará a estar paulatinamente en control de los intereses de la City de Londres. Todos los políticos de la época presumían y presentían que el Imperio Español llegaba a su fin. En lo que no coincidían era en cómo salir de esa situación, en el qué vendrá después, qué seremos después si no habremos de seguir siendo colonia española. Y la invasión inglesa y la toma de Buenos Aires tiene la virtud de poner las cartas sobre la mesa. O sea, lo que eran conciliábulos, reuniones secretas, porque había una autoridad todavía formal, el rey de España, es en 1806, con la invasión inglesa a Buenos Aires, reitero, en 1807 una segunda invasión que es repelida por la población, donde de alguna manera salen a la superficie las distintas tendencias que había. Porque hay mucha gente, amigos míos, que dicen, nos convendría haber sido colonia inglesa. Claro, es tan infantil esa reflexión de creer que nosotros hubiésemos tenido la suerte de ser Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Yo me permito recordarles que el Imperio Británico en ese momento a sus colonias no las tenía en una situación de igualdad y de respeto por los derechos cívicos, y que el Imperio Británico eran esas colonias, pero el Imperio Británico también era Birmania, Kenia, la mitad de África. Tengo para mí que la suerte que hubiéramos corrido nosotros se hubiese parecido más a estos últimos países y no a los primeros. Pero bueno, además hay una cuestión de dignidad personal y de dignidad nacional, ¿no? Es decir, no está bueno ser colonia de nadie, en todo caso. Beresford tiene el apoyo de una parte de la ciudad de Buenos Aires. Esto hay que decirlo. Un autor británico, Gillespie, habla de que él abre un registro para que vecinos de la ciudad de Buenos Aires manifiesten su adhesión a su majestad británica. Y hay 58 vecinos que estampan su firma. Es decir, sobre todo Beresford va a decretar el libre comercio que beneficia a ese sector que estaba ligado antes de 1806
al contrabando, es decir, sectores que habían amasado una inmensa fortuna pero que no podían blanquear porque la habían hecho al margen de la ley. Eran delincuentes, estrictamente hablando, los contrabandistas del puerto de Buenos Aires. Es como si hoy habláramos de los narcotraficantes. Tienen una inmensa fortuna, pero la han hecho al margen de la ley, ¿no? Y de golpe y porrazo viene Belfort y decreta el libre comercio, lo cual para los contrabandistas del puerto era algo fantástico, porque al fin venía alguien que blanqueaba su fortuna. Ahora ya no tenían que esconder el modo en el que habían amasado esa fortuna, ahora lo tenían conforme a la ley del invasor. Pero eso era una minoría en Buenos Aires, una minoría poderosa, que podía sobornar funcionarios, que podía levantar militares, que podía arrear soldados de manera forzosa, pero la inmensa mayoría del pueblo de Buenos Aires y de las provincias no ve con agrado la toma de Buenos Aires por los ingleses, y ese pueblo bajo, ese pueblo criollo, ese gauchaje, va a ser el que Santiago de Liniers va a interpretar en sus sentimientos más profundos, que no solo pasaban por deshacerse de este invasor reciente, que no significaba más que cambiar de collar, pero no de dejar de ser perro, sino que aparte su política tendía a beneficiar a unos pocos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y Santiago de Liniers emprende la reconquista de Buenos Aires, cosa que logra el 12 de agosto de 1806, lo he dicho, fue feriado durante mucho tiempo en nuestro país. Santiago de Liniers entra en Buenos Aires, toma, a sangre y fuego, ¿no? Reconquista la ciudad. Santiago de Liniers era un caballero, tenía origen noble, tenía códigos. Belfort se rinde, capitula, pero le hace firmar a Liniers una rendición no incondicional, digamos, como para poder afrontar, según Belfort, un juicio que se le iba a hacer en Inglaterra por haber perdido, ¿no?, esa nueva colonia que había conquistado. Se ordena la detención de los oficiales británicos, se decide internarlos en Catamarca, llevarlos a Catamarca ante la proximidad de la segunda invasión. Y ahí es donde viene el episodio de la fuga. Hay dos criollos que ayudan a Belfort a fugarse. Una vez que se fuga, va a reunirse con Whitelock, que ya había tomado Montevideo. Esos criollos son Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña. Sabemos esto porque colaboraron en la fuga, está documentado. Van a recibir una pensión por parte del gobierno británico, una pensión vitalicia. Santiago de Liniers es el héroe de la Reconquista, es el héroe de la defensa en 1807 y va a producir un hecho de por sí muy revolucionario, la primera vez que ocurre en la América Española, que es que el pueblo de Buenos Aires, en 1807, a través del Cabildo, lo elige a él como virrey. Y esa elección popular de Liniers como virrey del Río de la Plata es refrendada, es ratificada por el rey de España. Esto es un hecho importantísimo, ¿no? Olvidado. Nosotros creemos que fue más revolucionario la primera junta del 25 de mayo de 1810, yo creo que no. Yo creo que la elección popular de un virrey como Liniers es mucho más revolucionario que lo que va a venir después. Pero ¿cómo termina sus días el pobre Liniers? Bueno, producida la Revolución de Mayo, él ya se encuentra en Córdoba, en Altagracia, y él, junto con otros cordobeses, no acepta la autoridad de la primera Junta de Gobierno. Era un hombre de extraordinaria popularidad, era el héroe de la Reconquista y de la defensa de Buenos Aires. Y la Junta se enfrenta ante la situación de que este hombre, estando en Córdoba, no acepta la autoridad de esa Junta. También Inglaterra estaba moviendo los hilos, y parte de la Junta era proclive a la independencia de España para caer en la dependencia de Inglaterra. Entonces Liniers, él ya era consciente de esto. Lo cierto es que Mariano Moreno manda a tropas desde Buenos Aires para aprenderlo, para arrestarlo. El encargado de esa misión manda una carta urgente a Buenos Aires diciendo: lo voy a llevar a Buenos Aires para que se lo juzgue allá, a Santiago de Liniers. Moreno le contesta: ni se le ocurra traerlo a Buenos Aires, porque si Moreno era un desconocido para la gente, ¿no? Liniers era totalmente conocido, totalmente popular. Sabía Moreno que la presencia de Liniers en Buenos Aires podía significar lisa y llanamente el fin de la primera Junta de Gobierno. Y ordena fusilarlo allí donde lo encuentre, cosa que va a tener lugar en un paraje en Córdoba que se llama Cabeza de Tigre, cerca de una localidad actual que se llama Los Surgentes. Ahí es fusilado Liniers junto con otros sublevados de la ciudad de Córdoba. Los restos mortales se encuentran hoy en el panteón de los héroes navales en España, en la ciudad de Cádiz, ¿no? Allí está el héroe de la Reconquista, el héroe de la defensa, que presentó batalla al invasor inglés, que fue el primer virrey elegido por elección popular, va a ser el primer fusilado por orden de la Junta. Saquen ustedes sus conclusiones. Mariano Moreno, cuya acción de gobierno duró 6 meses, está
en el panteón de los próceres de la historia oficial. Santiago de Liniers, que tuvo la virtud de conducir al pueblo de Buenos Aires y al de las provincias, es un olvidado de nuestra historia.